30 minutos pasaron de las 10 de la mañana, 18 grados la temperatura en Balcarce, y habíamos arrancado el mes pasado a hablar un poquito de salud mental. Para eso habíamos convocado a una profesional que está bueno siempre hablar de este tema. La voy a recibir a la licenciada Julieta Castellini. ¿Cómo estás, Julieta? Buen día. ¿Todo bien? Todo bien. Mira el micrófono acá. Ahí está, muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de ansiedad. Tenemos por ahí un montón de preguntas para hacer, pero vamos a arrancar por el ¿qué es la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? Muy bien. Bueno, lo primero que me gustaría decir y aclarar es que la ansiedad es una emoción. Bien, vieron que a veces hay como dudas de qué es la ansiedad justamente. Bueno, la ansiedad es una emoción completamente normal, como cualquier otra que conocemos y que todos tenemos, ¿no? Como la alegría, la tristeza, el miedo. Ahora, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué es tan llamativa a veces esta emoción? ¿Sí? La ansiedad es una respuesta natural del cuerpo frente a una situación de peligro. Bien, pero ¿qué pasa cuando no hay un peligro? Y se despierta la ansiedad. Esta es la incomodidad cuando aparece esta emoción frente a una situación que tal vez no la amerita. Bien, poneme un ejemplo para darme cuenta, cómo la identifico. Bueno, los ejemplos más cotidianos es lo que cualquiera podría identificar como la vida cotidiana de cada uno, ¿no? No sé, una situación de examen, una entrevista de trabajo. Bien. Bueno, alguna pelea, tal vez con algún familiar, con alguna pareja. Perfecto, pero es como algo que aparece ahí de forma inmediata o algo que venías arrastrando ya unos días, como sabes que va a llegar un examen, una fecha, venís con días previos o aparece repentinamente. Bueno, la ansiedad es algo, como dijimos, es una emoción normal en cualquiera de nosotros que se despierta frente a algunas situaciones, frente a algún estímulo, ¿sí? Que puede ser externo o interno. Externo es todo lo que nos rodea, cualquier situación como, por ejemplo, un examen, una entrevista de trabajo, una pelea, una discusión. E interno, y a veces son los más peligrosos, es que son nuestros pensamientos, todo lo que pensamos, ¿sí? Bien. Me va a ir mal en el examen, no me van a tomar en el trabajo, mi novio me va a dejar. Bien. Podríamos pensar a la ansiedad como un sistema de alarma, ¿no? Imaginemos o pensemos en un sistema de alarma en una casa. La activamos y suena cuando hay alguna violación a alguna parte de la casa, ¿no? Se activa, vamos, vemos qué pasa, si está todo bien la apagamos y seguimos. Ahora, ¿qué pasa si esta alarma está sonando todo el tiempo, todo el día y no para? ¿Cómo nos vamos a sentir? Bien, angustiados, desesperados. Exacto. Nos empezamos a irritar, nos empezamos a incomodar, ¿sí? Entonces, la ansiedad es funcional. Todos tenemos ansiedad, todos sentimos ansiedad y hasta les podría decir que ninguno de nosotros podría vivir sin ansiedad. Pero el problema es cuando esto se vuelve constante, excesivo, ¿sí? Porque ahí ya nos deja de proteger. La alarma en la casa te protege. Sí, pero si funciona mal, si se desregula, deja de proteger y empieza a incomodar. O sea, ya nos empieza a limitar. ¿Sí? Entonces, puede aparecer repentinamente, pero también puede ir gestándose con el correr del tiempo. Y que salga con algún detonante en particular. Exacto. Bien. ¿Se va? No se va. Y no es necesario que se vaya. O sea, no es útil para nuestra vida no tener ansiedad. ¿Sí? Lo que nosotros hacemos en terapia es darle herramientas al paciente para que aprenda a gestionar esa ansiedad y que sea funcional a su vida. ¿Sí? No que esté todo el tiempo inquieto con esta sensación de inquietud o inclusive con síntomas físicos todos los días de su vida, pasándola mal. ¿Sí? Por ejemplo, la ansiedad es aquello que te hace preparar para ir a rendir el examen. La ansiedad es aquello que te hace capacitarte frente a ese examen que tenés que rendir para entrar a un trabajo o para superarte. Bien, perfecto. Pero a lo que voy es, ¿se corta si te fue bien en el examen o continúa esa ansiedad? Eso es lo que debería pasar si es una ansiedad adaptativa. Me sirve para pasar este momento, y ya está. Termina ese momento y la ansiedad baja. Ahora, si sigue esa ansiedad, si nunca se corta, ahí pasa a ser patológica. Pasa a ser desadaptativa. Es cuando ya no nos protege, sino que nos limita. Bien. Pero ya me agarra ansiedad por otra cosa o sigo pensando en ese examen. No, ya me puedo agarrar ansiedad por otra cosa. Claro. Bueno, eso es cuando ya hablamos del trastorno de ansiedad generalizado. Bien. ¿No? Todas las áreas de tu vida se ven empañadas por esta emoción que es la ansiedad. Es como que quiero ponerlo es como que quiero saber qué es lo que va a pasar, el futuro. Me desespera saber qué es lo que va a pasar.
Hay dos definiciones de ansiedad. A ver. Una es pensar excesivamente en el futuro, y el futuro es, ahora estamos 10:35, 10:36 y el futuro. Sí. O sea, el No es minuto el futuro siguiente, el año que viene. Claro, el minuto siguiente, mañana y dentro de 5 años. Todo eso es el futuro. Entonces, pensar excesivamente en el futuro o no tolerar la incertidumbre. Es decir, no tolero no saber qué va a pasar. Eso también es la ansiedad. Bien. Ok. Pongo el ejemplo de esto que recién hablábamos de un examen, pero también lo puedo llevar a una persona adulta con la economía. Exacto. Sí. La desesperación, el qué va a pasar mañana, Bueno. si puedo pagar esto, no llego. ¿Y eso qué es? Claro. Una preocupación. Sí. Sí. Las preocupaciones y los pensamientos es el contenido cognitivo de la ansiedad. Cuanto más pienso en algo, cuanto más me preocupo, más ansiedad detono, más ansiedad siento. Bien. ¿Sí? Bien. ¿Y cómo se manifiesta la ansiedad? Porque hay veces que por ahí es más silenciosa en algunos casos y no nos damos cuenta hasta que por ahí a veces se puede ver reflejada en alguna actitud o en algún comportamiento. Bien. Hay 3 formas de manifestarse que tiene la ansiedad. Puede ser síntomas físicos, como puede ser palpitaciones, Bien. temblores, sudoración, descomposturas, mareos, ¿sí? Todo lo que se repercute en el físico. Mentales, que es cuando me doy cuenta que tengo muchos pensamientos negativos o catastróficos, pienso siempre lo peor de todo, o tengo un miedo constante, o no me puedo concentrar, por ejemplo. ¿Sí? Y comportamentales o conductuales, es decir, en lo que hacemos, que puede ser, y lo más principal es cuando me doy cuenta que me empiezo a aislar. Dejo de ir a los lugares que iba antes y que me gustaban, dejo de hacer ciertas actividades, de juntarme con cierta gente, estoy irritable, estoy de mal humor, estoy como con esa sensación de inquietud todo el tiempo. O las típicas personas que ves que no paran de mover las piernas, que se comen las uñas, ¿sí? Todo eso es más actitudinal. Bien. Esto de me cuesta también dormir, porque sigo con esos También. pensamientos cuando me voy a dormir o me levanto durante la noche y sigo pensando en esta negatividad. También. Exacto, sí. Que eso es la preocupación constante, la rumiación. Nosotros en terapia lo llamamos rumiar. O sea, pensar todo el tiempo sobre algo Qué bárbaro. sin poder sacar nada constructivo. Solamente me quedo con el pensamiento, ¿no? Y con la preocupación, pero Bueno. no construyo nada. Ok. ¿Uno se puede dar cuenta que tiene ansiedad? Uno se puede dar cuenta que tiene ansiedad, los que nos rodean también se pueden dar cuenta, por ahí con ciertas actitudes, ¿no? Como, che, hace rato, todos los días que estás de mal humor, estás irritable, me contestas mal, te está yendo mal en el trabajo, en la facultad, ¿no? Te relacionas mal con tus padres, con tus hijos. Y sobre todo, por ejemplo, el principal llamado de atención, o cuando decimos, bueno, tal vez tenemos que pedir ayuda, es cuando te das cuenta que esto te pasa todos los días de tu vida. ¿Sí? En cualquier esfera, todo el tiempo, desde que te levantás hasta que te acostás, o afectas tus vínculos, ¿sí? Afecta tu descanso, tu alimentación. Y pensaba también en lo que te rodea, porque digo, vos podés empezar a identificar estos factores, pero también te movés en un ámbito donde todo es negativo, ¿me entendés? Tenés, no sé, la familia que también es toda negativa, entonces todo lo que te rodea es malo también. Bueno, el contexto, yo siempre digo que influye un montón en toda nuestra vida, ¿no? Sí, en cómo vamos a afrontar lo que nos pasa, qué vamos a sentir, ¿sí? Es muy importante ahí tener herramientas personales para saber cómo aislarnos un poquito, tomar distancia, saber Bien. qué situaciones tal vez merecen más atención y cuáles no. Perfecto. ¿Sí? No nos podemos ocupar de todo el tiempo. Bien. Identifiqué estos factores que vos me vas diciendo, que se pueden dar en la mente, en el cuerpo. ¿Cómo hago? Bien. ¿A dónde voy? Bueno, si vos ves que si uno se da cuenta que no puede solo ya, que intentó varias cosas y esto sigue igual, siempre pedir ayuda profesional. Sí, por supuesto. La ansiedad se trata y la idea es que el paciente, que la persona encuentre un equilibrio en su vida y que su vida se vuelva más funcional. ¿Sí? Que todo esto que estaba incomodando un poco deje de estar, deje de ser incómodo. La ansiedad no se va a ir y no queremos eso, no es el propósito de la terapia. Porque Muy viste bien. que hay muchos que dicen, no, yo ansiedad no tengo. No, ¿qué es Imposible. eso? Jamás. Claro. Imposible. Viste que hay gente que tiene
porque también esto hay que hablar de estos patrones sociológicos que vienen, que a decir, y que en su momento estaba prohibido hablar de ansiedad, estaba prohibido ir al psicólogo, pero prohibido socialmente, lo digo, ¿no? Era como, qué raro el que está yendo al psicólogo o qué raro el que tiene ansiedad, ¿no? Claro. No, porque en esas cosas cotidianas de el de las piernitas, el de me como las uñas, como, bueno, lo hace, pero yo no lo identificaba como una ansiedad. Ansiedad porque me como las uñas o porque estoy así o no paro, ¿viste? No. Qué bueno poder identificarlo, ¿no? Porque uno que también como que comienza a observar también. A ver, no todo es ansiedad. No, obviamente, seguro, ¿no? Habrá seguro. que evaluar el caso en particular, Bien, pero bien. tal vez es como una pauta seguro, que te está seguro, marcando, ¿no? Tu estilo de vida. Bien, bien. Lo puedo identificar yo, puedo identificarlo a alguien a mi alrededor también. Y decías esto de las herramientas. ¿Cómo hago? De las herramientas. Bueno, una muy importante y que está estudiada científicamente, que es la más válida o la más útil, es la respiración consciente. Seguramente alguna vez lo escucharon, o también esto de la meditación, ¿sí? Pero la respiración consciente es una herramienta que todos tenemos, todos sabemos respirar, lo hacemos de manera automática, pero la respiración consciente lo que quiere decir es que presto atención a lo que estoy haciendo en este momento. Respiro, ¿sí? La más común o la más útil por ahí es la respiración diafragmática, que consiste en poner una mano en la panza, una mano en el pecho y respirar en 4 tiempos. ¿Sí? Inhalar en 4 segundos, sostener, exhalar y volver a sostener. Eso repetidamente durante unos minutitos. Eso es la respiración consciente, ¿sí? No hace falta tal vez que hagas todo como la preparación, ¿no? Simplemente pensar en que estás respirando y listo, ya está. Es como dibujarte un cuadrado mental. Bien. Sí. Los demás no se van a dar cuenta que lo estás haciendo, pero hacerlo lleva sensación de calma y paz al cerebro. Que es lo que necesitamos en ese momento un poco de crisis, ¿no? Claro, para ahí no sé, imagina cuando estás a punto de dar un examen oral y decís estoy bloqueada o lo que fuera, entonces por ahí me tomo un minisegundo y trato de respirar o previo a esa entrevista de trabajo, ¿no? Exacto, respirar, hacerte 3 respiraciones conscientes te va a calmar, o sea, químicamente en el cerebro se dan pasa algo que nos lleva a sensación de calma y de paz. Por eso digo que está estudiado científicamente. No es que poder hacerlo, es un ejercicio fácil, claro. Que sirve. No es que un día alguien se levantó y dijo, bueno, respira consciente y se te va a pasar. No, eso está comprobado. Sí. Y que poco hacemos. Y que poco hacemos, porque justamente la ansiedad nos lleva a todo lo otro, a vivir a 1000, ¿no? Cuando tenemos ansiedad. Después, bueno, tener un buen descanso, una rutina de sueño, una higiene del sueño, alimentarnos bien, fomentar los vínculos, hacer actividad física. Y algo muy importante también, evitar la automedicación, ¿sí? A eso iba. Eso es muy importante. A eso iba. Me medico. ¿Se medica la ansiedad? Arranquemos por ahí. Sí, cuando es necesario, sí. Yo no estoy en contra de la medicación para nada, pero siempre que sea necesario y que esté guiado por un profesional. Bien. ¿Sí? Hay una típica pastillita que circula por mucha gente, ¿no? La conocida, que si a la vecina le funcionó, yo también la tomo. No, eso tomate no. esto que te va a venir bien. No. Sí, inclusive he escuchado mucho de, me la tomo ahora. Y puedo dormir bien y me relajo todo y después ando sin nada, ya no la necesito y después cuando vuelvo a estar mal me la vuelvo a tomar y por ahí cuando realmente eso es con un tratamiento prolongado, ¿no? Y que tiene que tener su efecto, no la tomo cuando quiero. Exacto, no es un tratamiento en sí y podría ser que a corto plazo y en el momento te lo solucione, pero no va a ser una solución efectiva, ni a largo plazo, ni algo que, va a empeorar el cuadro. Eso es lo importante, ¿sí? Por eso no hay que automedicarse. Cuando es necesario, sí, se puede tomar, es muy efectiva. Hay muchos pacientes que por ahí tienen un poco de miedo a este tipo de medicación. No le tengan miedo, pero siempre que consulten con un psiquiatra, que es el profesional indicado para recetarlo. Y que también te dicen, pero yo no quiero andar dormido, ¿viste? Porque me vas a dar una pastilla, voy a andar... Y no es así tampoco. No, nada que ver, tal cual. No es así. Tal cual. Lo que pasa que muchas veces pasa que por la ansiedad uno no puede dormir, tiene trastornos para dormir. ¿Y qué hace? Toma un ansiolítico. El ansiolítico no es la medicación indicada para poder dormir. Para poder dormir necesitamos un inductor del sueño.
Sí. ¿sí? El ansiolítico tiene como un efecto secundario, esto de ser un poco sedativo, que te lleva a que te duermas, ¿sí? Pero no es el tratamiento adecuado si vos no estás pudiendo dormir. Claro. Bueno, ha crecido un montón el tema de la ansiedad, ¿viste? O hablamos más del tema de ansiedad, que está buenísimo, pero como que las consultas también por esto, ¿qué es un trastorno? ¿Es una enfermedad? Corregime vos. Es un trastorno, sí, pero sobre todo es una emoción desregulada. Bien, perfecto. Eso es lo importante. Bien, bien. Y que no necesitas, eso me quedó, que se vaya del todo. Es que sacarla. no se va a ir del todo. No se va a ir. Por ejemplo, te doy un ejemplo que ojalá no pase acá, ¿no? Pero si de repente este estudio se empieza a incendiar, Sí. ¿qué vamos a querer hacer nosotras tres? Salir. Salir Salir, corriendo. sí. ¿Y qué necesitas para salir corriendo? Abre la puerta. Bueno, abrir la puerta, que tu cuerpo responda. Claro. Lo que hace que tu cuerpo responda es justamente la ansiedad. O sea, la ansiedad en la dosis justa y en el momento adecuado te va a permitir que vos respondas. ¿Sí? Ahora, si vos no tenés ansiedad y esto se incendia, no podés salir corriendo. Claro. Entonces, Perfecto. la ansiedad es necesaria. ¿Sí? Como cualquier emoción o como cualquier hormona, el cuerpo siempre busca un equilibrio. Sí. Mientras esté en equilibrio, todo va a estar bien. Cuando algo se desproporciona es cuando ahí empieza a ser notorio y empieza a causarnos por ahí estos síntomas de incomodidad. Sí. ¿Sí? Y en edades, ¿cuándo se habla de ansiedad? ¿A qué edad? ¿Tenés así como Es un una registro? emoción, o sea, todos la sentimos. ¿Pero puede ser un niño? Sí, obvio. Y puede ser una persona mayor. Un adulto, una persona de la tercera edad, sí, todos. ¿Y se hereda? Siempre hay un componente genético que puede dar una predisposición a la persona, ¿no? Pero no es que se hereda. Pero a ver, si vuelvo a lo mismo, si hay en tu familia un registro genético, o tuviste una madre, un padre, un abuelo, alguien que era muy factible que sufra de la ansiedad, uno copia, uno aprende. Claro. ¿No? Esto también corresponde a las formas que tiene una persona de responder ante las situaciones de la vida. Recién hablábamos esto de, bueno, ¿qué hacer la persona que sufre ansiedad? Ahora, ¿qué hace el que acompaña a esa persona? Porque siempre se habla de el paciente o la persona, pero las familias muchas veces son los que están, los que acompañan. En algunos casos hay mucho desgaste atrás. Bueno, ¿qué hace la persona del círculo cercano a esa persona que sufre ansiedad? Bien, fundamentalmente no juzgar, ¿sí? Uno no puede juzgar las emociones del otro ni criticarlas, porque si los empezamos a juzgar y criticar, el otro se cierra, se siente solo, y es imposible que se deje ayudar tampoco. Entonces, principalmente no juzgar, no criticar, escuchar y validar, ¿sí? Y si uno ve que no tiene las herramientas suficientes, bueno, pedir ayuda. Pero siempre tratar de escuchar al otro, preguntarle qué le pasa, qué está sintiendo, ¿sí? Y bueno, juntos tratar de acompañarlo. ¿Y qué puede ir de la mano después de la ansiedad? ¿Qué puede aparecer después de esta ansiedad? Bueno, algo que se relaciona mucho con la ansiedad es el ataque de pánico, ¿sí? El ataque de pánico, podríamos decir que yo siempre lo defino como el grito que pega el cuerpo cuando ya no puede más. Si hablamos de los síntomas físicos, por ejemplo, son bastante similares. Bien. ¿Sí? Esto que hablábamos de las palpitaciones, de la respiración entrecortada, sudoración, temblores, pero en un nivel 1000, o sea, totalmente potenciados, ¿sí? El ataque de pánico es un episodio súbito de miedo intenso que aparece de manera inesperada y que viene acompañado de síntomas físicos muy fuertes. Como su palabra lo dice, es un ataque. Claro. Algo que sucede, empieza, tiene una duración y termina. Bien, pero es tan incómodo, tan feo, los síntomas son tan intensos que se vive como una situación donde las personas creen o que se están volviendo locas, sí, claro, o que se están por morir. Sí, ¿Sí? Qué bárbaro, Son unos síntomas físicos muy intensos. Acá por ahí la diferencia para darnos cuenta si es un ataque de ansiedad o un ataque de pánico o un trastorno de ansiedad es la duración que tiene y el impacto en la vida de las personas. El ataque de pánico es eso, un momento. No dura más de 20 minutos. ¿Sí? Sucede un día, en un momento en particular, y los llamativos que puede pasar en cualquier momento. Estás mirando la tele en tu casa tranquilo y aparece. No estás viviendo tal vez una situación extrema. Exacto, de un peligro. La ansiedad es lo que sentís todos los días de tu vida, un poquito.
o todo el día o en algún momento del día. ¿Y puede desencadenar la ansiedad en un ataque de ansiedad? En un ataque de pánico. O en una, porque viste que hay veces que te lo diferencian entre ataque de pánico y en esto de una crisis, por ahí no es ataque la palabra, ¿no? Pero una crisis profunda de ansiedad que derive en algo por ahí más fuerte. Claro, o sea, cuando venís sosteniendo muchas situaciones de estrés o de ansiedad repetidas, eso puede terminar en un ataque de pánico, que es como la máxima expresión de la ansiedad, podríamos decir. Bien. ¿Querés sumar algo más, Julieta? No, importante esto, que pidan ayuda si sienten que no pueden solos, que no tengan vergüenza y que empiecen a entender esto de la ansiedad, que es algo normal y funcional en la vida de todos, pero que cuando esto se desregula un poquito, tiene tratamiento. Perfecto. Se puede pedir ayuda. Súper claro. Vos, si querés saber un poquito más, querés interiorizarte del tema o querés hablar con una profesional sobre ansiedad, bueno, podés contactarla a la licenciada Julieta Castellini. Ahí vemos también en el streaming sus datos. Atiende en calle 17, número 509, y en calle 15, esquina 14. Sí, te podés contactar con ella al 221-618-5039. Si no, agarrás el teléfono, ahí en Instagram la buscas como @jmc.psico, ¿sí? Las iniciales de su nombre, jmc.psico. Ahí la encontrás a Julieta Castellini. Julieta, gracias por venir, gracias por hablar de salud mental y bueno, te esperamos el próximo encuentro. Gracias, chicas, nos vemos la próxima. 9 minutos para las 11 de la mañana, nos vamos nosotros a tema musical y ahí volvemos. La primavera es un estado de ánimo. La primavera es un estado de ánimo. Sintonizalo con nosotros. Primavera 2025. Radio Gabal 104.1. La nueva generación. La primavera es un estado de ánimo. Sintonizalo con nosotros. Primavera 2025.